Estoy en vivo. Creo que estoy en vivo. En vivo. Check, 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 check. Buenas noches, buenos días, buena mañana, buena madrugada, buena tarde. No importa la hora que tú veas este live o su retransmisión. Estamos en vivo aquí en tu canal YouKnow. Y hoy, complaciendo a los suscriptores. ¿Qué pasó, YouKnow? Que en la noche no haces video, que ya no hace en vivo. Bueno, muy complicado porque siempre hay bastante cosita por ahí. Y bueno, tenemos una vida bastante acelerada, como cualquier otro ser mortal de este planeta Tierra. Bienvenidos, conferencia de prensa de José Raúl Mulino. Bastantes cosas pasaron hoy. Este es como un resumen. Me gustaría como hacerlo también los jueves en la noche. Y otro día más en la semana probablemente también, ¿verdad? Porque siempre hay bastante información y bastante noticia. Y hoy no es la excepción. Por eso hoy vamos a compartir con ustedes un pequeño resumen, ¿verdad? Me parece bien. Un pequeño resumen con todos ustedes por lo que ha pasado el día de hoy, jueves 22 de agosto del 2024 de la era de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Saludando siempre a todos los que están entrando y bueno, que apoyan al canal, qué sé yo, con sus comentarios, con sus likes, con sus donaciones. Indiscutiblemente, sin ustedes no somos nada, porque ustedes son lo que me motivan a mí a seguir todos los días subiendo contenido, ¿verdad? Entonces, de una vez abro el compás para que usted opine de lo que quiera opinar referente a todo lo que ha pasado el día de hoy, desde la conferencia de prensa muy temprano en la mañana a la llegada del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, primer presidente que llega a Panamá en visita oficial, ¿verdad? Primer presidente que llega. Más de 50 personas ya conectadas en este live. Por favor, vaya dejando su me gusta, es gratis. Eso ayuda al canal para crecer y para llegar más lejos, con un estilo de decir las noticias de una manera distinta, de una manera diferente. Vamos a hacer un resumen de lo último que ha salido, de eso que no le pude hacer reacción hoy. En este live lo vamos a compartir. Más de 70 personas conectadas. Dale like, es gratis. Repito, eso no es que uno gana dinero con los likes, porque uno no gana dinero con los likes. Uno gana dinero con las donaciones que usted le hace al canal, con sus Yapi, con sus aportaciones al PayPal, ¿verdad? Y por supuesto, los que son miembros también del canal ayudan mucho, porque con la membresía de tan solo $2 al mes, eso ayuda mucho al canal. Ayuda mucho porque eso mantiene vigente al canal con su contenido, con la información que estamos subiendo diariamente. Entonces, este era como un resumen que quería hacer antes de comenzar y entrar en materia de todo lo que ha pasado el día de hoy, que no ha sido poca cosa, ¿eh? Hoy se ha dictado lo que es la medida cautelar a Abraham Rico Pineda. Abraham. Uno dice Abraham y es incorrecto, es Abraham. Uno se tiene que demorar. Es Abraham Rico Pineda. Curioso el segundo nombre. Rico, no sé. Sí, Rico es segundo nombre porque Pineda es su apellido. Hoy tomándome mi tecito, no sé si lo alcanzan a ver. Déjame ver si lo pueden ver aquí. Ahí está. Es un té de hierbas tipo mate. Muchos se preguntarán cómo hace el YouKnow para hacer video todos los días. Por ahí uno me dijo que si yo no trabajo, que yo no me dedico a nada, que lejos de la realidad está la persona que piensa que solamente un trabajo es estar de 8 a 5 en una oficina o en un supermercado. No.
hace mucho tiempo, no es ahora, hace mucho tiempo que otros tipos de trabajos como estar en las redes sociales como comunicador social, ¿verdad? Es un trabajo que de alguna u otra manera también es una forma de subsistencia. Y no me la inventé yo, ya eso ya estaba. Pero lo aproveché porque siempre me gustó esto. Y a raíz después de la pandemia, que yo quedé sin trabajo, de esos de 8 a 5, decidí incursionar de lleno en algo que siempre me ha gustado, es estar en las redes sociales, informando, reaccionando, jugando, haciendo el día a día en lo que me gusta. Las redes sociales, el internet llegó para quedarse, me encanta, lo amo. Y yo también estoy metido en criptomonedas, pero no es lo que hacemos normalmente en este canal. Listo, hecho el pequeño resumen de que sí es un trabajo estar detrás de un celular o detrás de una computadora, y la edición, el tiempo que toma, el apoyo que ustedes le dan al canal, eso ayuda muchísimo. Entonces todo eso siempre es fundamental. Yo estoy haciendo este live porque realmente también se lo debo a ustedes. Ustedes me han pedido y me han dicho, ¿qué pasó que ya no haces videos en la noche? Bueno, te puedo resumir diciéndote que es que una cosita aquí, sale otra cosa, la investigación, el trabajo, la familia, o sea, muchas cosas que realmente me complican hacer el video o hacer en vivos en la noche. Sobre todo también porque la noche es un momento muy movido en casa, que si la escuela, que si, o sea, es el diario vivir de muchos panameños que tienen que ver cómo hacen, ¿verdad? Para que les alcance el tiempo. No me escapo de eso. Dicho todo esto, nos metemos en el resumen a continuación. Primero, darle las gracias como siempre. Ahora sí nos metemos de lleno. Hugo Villarreal dice: Bolo Flores atracó el Estado con la compra del ingenio de Alange. Debe ser investigado. Bueno, Hugo Villarreal, ya yo he venido escuchando eso de que el tema de la bananera, porque ahí estaban diciendo que él ha dado empleo y más empleo allá a la gente de Chiriquí. Pero ahora están diciendo que él se ha atracado, se ha robado o ha comprado por bicoca todos los ingenios de Alange y mucho de lo que tiene que ver ya en Changuinola, como si fuera un terrateniente, pues, que es un gran comprador. Entonces, David, ¿cómo estás? Opinen, a todos los leo. Vamos directamente a esa información y más aquí en tu canal Juno, dándole like, 150 personas conectadas, dándole me gusta, por favor. Vámonos de una vez con el tema. Aquí, ¿dónde está? Estamos aquí, ya estamos aquí. Estaba buscando qué había salido más relevante y notorio. Nuevo Contralor Anel Bolo Flores. Escuchemos. Con el dinero de los panameños no se juega y al pueblo no se le puede robar y engañar más. Con el dinero de los panameños no se juega. Por ahí están diciendo que él sí jugó con la plata de los panameños allá en Chiriquí. Bueno. Denunciaré ante las autoridades competentes a cualquier persona relacionada en auditorías que hagamos en la Contraloría que revelen actos de corrupción o malos manejos. Saludos hasta Belice. ¿Quién me escribió de Belice? Ah, sí, el pastor Justino Riquelme. Bendiciones. Claro, verdad que tú estás allá en una misión importante con nuestro Señor Jesucristo y llevando la palabra de nuestro Señor. Amén, como tiene que ser. Seguimos escuchando. La transparencia en nuestras acciones es fundamental para restituir la confianza de los panameños en sus instituciones, que implica ser responsables en nuestras decisiones, compromiso con la rendición de cuentas. Para eso vamos a reforzar el sistema de denuncia ciudadana que existe actualmente en la Contraloría. Saludos a Terribato, David. Obviamente, la protección a la gente que pueda denunciar y la protección que puedan tener de sus datos, etcétera, para que haya pero ese ciudadano, esa persona que se sintió en algún momento afectada por algún tipo de corrupción o algún mal manejo, tienen que salir a denunciarlo, porque todos tenemos que ser parte del movimiento del país. ¿Un poquito más de agua caliente? No puede ser que digamos por ahí que me hicieron tal cual, pero cuando llega la hora de decir, oye, me ayuda para la voz. La gente se esconde por miedo, porque piensa que nunca va a pasar más nada. Bueno, en este gobierno sí van a pasar las cosas como deben pasar. El que mete la mano, como decían por ahí, va a tener que ver cómo hace para justificar sus acciones. Usted no es fiscal, usted es contralor. Bueno, pero usted fiscaliza, sí. Usted fiscaliza, es cierto, es cierto.
quiero referirme a un tema importante que es la ley 351 del 22 de diciembre del año 22. Esa ley contempla, como muchos de ustedes saben, está siendo demandada por la Fundación del Desarrollo de la Ciudadana, y hay varios artículos de esa ley que han sido demandados por inconstitucionales. Yo voy a aprovechar este momento para decirles que hay una cláusula en especial que le concede demasiada discrecionalidad y prácticamente es juez y parte del Contralor de la República. Yo no quiero eso. Yo no necesito esa discrecionalidad para hacer mi trabajo. Y le pido a todas las bancadas aquí que hagamos una mesa de trabajo. Y en vez de esperar el fallo de la Corte, que no sabemos cuándo puede ser, nos sentemos aquí todos y creamos una ley que derogue esos diferentes artículos que nos ponen a todos incómodos. Interesante, ¿eh? Interesante las primeras palabras de Anel Bolo Flores, un PRD de pura cepa, chiricano, PRD de pura cepa. Qué buena relación tiene José Raúl Mulino con el PRD, verdaderamente, curioso también, curioso. Tiene más afinidad con ellos que con los panameñistas, indudablemente. ¿Qué más? Hoy, a ver, leemos antes un comentario aquí. ¿Qué dice el comentario? ¿Qué dice el comentario? Oramos mucho por mi patria. Claro, también ora por mi salud también. Gracias. Hoy es el estreno del nuevo video de Andreina. No te preocupes que estoy clarito, hermano. Eso va. Eso está por ahí. Desde la comarca Escuela Cerro Piedra. ¿Qué comarca? ¿Dónde queda la Escuela Cerro Piedra? Porque hay tantas comarcas en Panamá. Hay como 5 comarcas. Entonces, ¿qué comarca es, mi hermano? Sale un PRD y entra otra. ¡Qué desgracia! Dice Ricardo Castillo. Bueno, esa es la opinión de Ricardo. Steven González, buenas noches. Buenas noches. Víctor Ortiz. Vamos a hacer una pequeña encuesta antes de seguir. Oye, más de 280 personas conectadas y no, más de 300 personas conectadas y no le dan like. ¿Qué pasó, papá? Dale me gusta, que por favor, eso ayuda al canal a seguir creciendo. Gracias. Y lo mejor de los likes, son gratis, no cuestan nada. Es solo tocar ese botón. Vamos a darle like a porque informa, porque hace los contenidos de una manera distinta. 314 personas conectadas en este live, como en los viejos tiempos. De verdad que tenía que hacer en vivo, porque ustedes se lo merecen. Ustedes son los protagonistas. Sí, hombre, por eso es que a lo mejor la gente se está quedando de que güey, está por ahí. Gracias. Sí, soy yo. No es una grabación. Estamos en vivo. La pregunta, la encuesta que voy a hacer ahorita es: ¿crees que Bolo Flores lo hará mejor que Gerardo Solís? Esa es una buena pregunta. La respuesta es sí o no. Y también el Yapi para todo Panamá, para apoyar a Invítale un café a o las tacitas que yo me tomo aquí, que son unas sustancias. No pienses que es otra cosa que más. Son hierbas buenas para la voz, para la garganta, tantas cosas buenas. Son hierbas para la circulación. O sea que el tiene que cuidarse la voz. La voz es lo más importante ahorita mismo, porque si no, sin voz el canal tiene que ser un canal de señas. Y yo todavía no aprendí a usar la seña. Vamos a aprender. 6219-8272, el Yapi del Ahí está. En vivo, casi 300 personas conectadas. Eso va fluctuando. Tranquilo, que lo que viene bajando es quien sea que pongan la plata al pobre descamisado Bolo Flores. Ahí está. Invítale un café al no importa la hora, el café está bien a cualquier hora. 6219-8272 es el Yapi. Y PayPal, para los que quieren apoyar por PayPal, ahí está el correo pty507 en la casa gmail.com. Usted me escribe a mí si usted cree que Bolo Flores lo va a hacer mejor. Desde ya te adelanto que yo personalmente pienso que cualquiera lo va a hacer mejor que Gerardo Solís, 100%. Vámonos rápidamente a lo que pasó aquí con el caso. Me gusta mucho y quiero que ustedes presten atención, porque ahorita viene el tema de
la operación Jericó. La prensa publicó un video que yo no me he atrevido a hacer porque no he tenido el tiempo, ¿verdad? Porque no todo le puedo hacer reacción, lamentablemente. Mira esto. Primero, esto es... Escucha este audio. ¿Dónde está el audio? Eso fue hace un día. Hace un día. Por ahí anda, por ahí anda. Claves para entender, ajá. Oye. La sombra, este video. La operación Jericó ha puesto a temblar a muchos, y entre ellos al diputado del PRD, Raúl Pineda, quien siempre ha estado rodeado de polémicas y conexiones oscuras, como el narcotráfico, el sicariato y el lavado de dinero. Este no es un caso aislado, sino un eslabón más en una cadena de eventos que han marcado su carrera. Todo empezó en el 2011, cuando un vehículo con 140 kilos de cocaína fue detenido en un retén en Ibiza. Lo sorprendente... 140 kilos de presunta coca. Las placas del carro coincidían con la operación Jericó ha puesto a temblar a muchos. El diputado, rápidamente el político convocó a una conferencia de prensa para asegurar que sus placas habían sido falsificadas. En ese momento, el fiscal de drogas era Javier Caraballo, quien hoy es Procurador General de la República. Javier Caraballo en el 2011 era fiscal antidrogas. El fiscal en el gobierno de nada más y nada menos que Ricardo Martinelli. Cuidado que lo ratifican en el puesto. Al año siguiente, en agosto del 2012, su asistente Gilberto Kiki Pinzón fue asesinado en un tiroteo afuera del centro político de Pineda en San Miguelito. En ese mismo incidente resultó herida Dalia Pineda, hermana del diputado y madre de José Ruiluba. La hermana de Pineda salió herida en ese tiroteo. Pineda es candidato a diputado por el PRD en el video que yo te decía. La sombra del crimen se extendió cuando en noviembre de 2022, en el local comercial de Ruiluba, Street Plaza, una persona fue asesinada y 3 más resultaron heridas durante los piletos del distrito. Pero eso no es todo. En 2013, Pineda quedó en el ojo del huracán, cuando el entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, lo llamó cínico con inmunidad en un programa de televisión, acusando a Pineda. Cínico con inmunidad lo llamó Raúl Mulino en el 2013. De pedir favores para un compadre preso por pandillerismo. Hay que ser cínico. Pero un cínico con inmunidad de diputado es peligrosísimo, dijo Mulino, revelando que Pineda le pidió que autorizara la introducción de un televisor para su compadre en la cárcel. El diputado también acusó a su copartidario Juan Ramón Mesina de estar detrás del asesinato de Kiki Pinzón, pero Mesina fue asesinado en el 2013 y su esposa Catiusca Ramos inicialmente acusó a Pineda de pedir favores para un... Katy Ramos, acuérdate que Katy Ramos fue candidata a política. Su esposo. Con el tiempo, Ramos y Pineda aclararon las cosas y hoy ella es figura de la planilla legislativa. Mientras tanto, el hijo de Mesina, Salvador, es director de servicios múltiples Rama S.A., una empresa que ha recibido contratos hay que buscar y que tiene como... Hay que buscar en el número del... ella dijo los milímetros, algo así. Y eso se puede comprar se puede comprar. Pero no meta la mano ahí, loco. Allá la vida te va a salir un tigre. Como presidente a Omar Ortega Robles, uno de los implicados en la operación Jericó. A lo largo de los años, el diputado ha perdido a varios amigos cercanos en medio de violentos asesinatos. Él fue mandado a matar a su esposo. Con el tiempo, Ramos y Pineda aclararon las cosas. En 2021 fue asesinado Ovidio Omar Castro, alias Tulip. Alias Tulip fue asesinado en el 2000. Cercano a Pineda, fue asesinado a tiros frente a su casa. Pineda descontó. Mira esta. Un capo de la droga vinculado a la pandilla Los Chacales. Meses después, en noviembre de ese mismo año, Agustín Lara Díaz, su socio y amigo, fue acribillado durante una jornada de inscripción al PRD de San Miguelito. Lara también era directivo de servicios múltiples Rama. La tragedia lo golpeó nuevamente en el 2023, cuando César Pérez Caballero, representante del corregimiento de Belisario Porras, en 2021 fue asesinado Ovidio Omar Castro. El abogado llegó la muerte de su amigo y lo despidió con emotivas palabras en Instagram. Sin embargo, a pesar de estos oscuros episodios y conexiones con el crimen organizado, Pineda siempre parece intocable. Pineda siempre parece intocable, es lo que dice Mi Diario y la prensa.
Esto fue hasta la Operación Jericó, que puso en mira a su hijo Abraham Rico Pineda, acusado de ser el encargado de blanquear el dinero de una red de narcotraficantes. Aunque el Ministerio Público cercano a Pineda fue asesinado a tiros frente a su casa. Que la Corte Suprema de Justicia investigara al diputado, la Corte decidió no proceder, pero la investigación sobre su hijo sigue su curso, revelando la profundidad de los vínculos de esta familia con las actividades ilícitas. El caso de Raúl Pineda es un claro ejemplo de cómo el poder y la influencia pueden estar profundamente entrelazados con el crimen, y aunque las investigaciones continúan, queda por ver si finalmente la justicia logrará desenmarañar a esta compleja red. Mi nombre es Emil Sánchez, con información de prensa.com. Espérate, hay más. Además, mira esta es la última. Este Ruilova. Aquí está Ruilova, mira los que están aquí. En el 22 se reveló una foto en la que se observa a su sobrino José Ruilova Pineda al lado de Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias Robert, uno de los más buscados por narcotráfico en el marco de la Operación Fisher, operativo que desmanteló a una red dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. Robert es el esposo de Teresina Vigil, hermana del exdiputado panameñista Elías Vigil. Mira tú, mira tú, mira tú. Qué locura esta información que estamos reaccionando aquí. Yo no lo había podido reaccionar a eso. Interesante la noticia. Y aquí está Benicio Robinson. Pero espérate, antes de ver el recorrido. Mira el recorrido de los 87.985 dólares en efectivo que entregó Abraham Rico Pineda. Desde Servicios Múltiples Rama hasta el Raenco de Transímica. Esta es la ruta. Esta es la ruta, como pueden ver. Ahí está, sigue la flecha. Hace así, sube, hasta que ¡pau! Ahí la policía lo intersecta. El 20 de mayo de 2024, Abraham Rico Pineda, hijo del diputado perredista Raúl Pineda, entregó 87.985 dólares en efectivo al colombiano Jonathan Parra. Sin embargo, cuando Parra conducía por la vía transísmica frente a Raenco, fue retenido por la Policía Nacional. Parra logró un acuerdo de pena y confesó que el dinero era producto del blanqueo de capitales. ¿Qué les parece? De verdad que eso es... Vamos a ver nuevamente el recorrido del dinero. El recorrido es Servicios Múltiples Rama S.A. Esta empresa hay que cerrarla. Es una de esas empresas fachadas, ¡Pau! Ahí está. Hasta ser interceptado por la policía. Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hay con este tema que está dándole mucho, pero mucho de qué hablar? Y está la nota on fire, ¿verdad? ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué tenemos por aquí? Creo que hay en las policías. TVN tienen aquí información también. Creo que tienen algo de eso. No, ellos muy poco, Acá, los señalamientos contra Abraham Rico Pineda por el caso Jericó. Mira lo que dice aquí. Abraham Rico Pineda sabía que le allanarían su casa ubicada en Albrook. Un día antes le dijo a su empleada doméstica que sacara dinero de la caja fuerte y que si preguntaban por él, respondiera que se había ido para la playa. Según la fiscalía, le entregó 89.985 al colombiano Jonathan Parra, que luego fue detenido en la vía transísmica. En escuchas telefónicas del Ministerio Público, Rico Pineda le decía a su padre Raúl Pineda que temía que los destinatarios del dinero pensaran que le habían echado al gobierno. Preocupado porque como lo agarra la policía a Jonathan Parra, él se sentía preocupado por eso, según las escuchas telefónicas. Mira eso. Abogados de Rico Pineda alegan que el dinero era para la construcción de una casa. ¿Usted puede creer realmente que eso era para una casa? Abro debate aquí. ¿Usted cree eso? Iban a hacer una casa como de Estados Unidos, 89.000 dólares.
Este es como las que salen en los programas del campo, de la pradera, una cosa así. Hilltop. Una cosa a otro nivel. Según la fiscalía, la empresa Servicios Múltiples Rama era usada para estratificar el dinero para el presunto blanqueo de capitales de actividades relacionadas con drogas. Imagínate. ¿Qué más? Omar Ortega, quien se entregó a la policía, dijo en su audiencia de imputación que Rico Pineda era el dueño de la empresa Servicios Múltiples Rama. Esto es parte de lo que es la investigación, que todavía entiendo que estamos verdes, todavía falta, ¿verdad? Esta es una información que está en desarrollo. Gracias a todas las personas que están conectadas y dándole me gusta el canal You Know. Para los que no se habían entrado, son más de 700 personas que están conectadas en este momento. Es gratis dejarle un like al You Know. Muchas gracias a todos por el apoyo. Steven González, a todos los leo. Nosotros los panameños queremos ver a Martinelli libre. Ese es el comentario de Steven. Osvaldo 7428, escribe que yo te leo. Pensé que sería otra persona. Bolo no me da la confianza. Tengo que ser sincero. Está bien, Osvaldo. Rubén González Martínez, vengo diciéndolo. Hace rato que cuidado Pineda ni Benicio terminan estos 5 años. Zulay está en caserío de ellos. Ella se va a encargar. Bueno, vamos a ver. Si ella le dan un puesto fuerte, ahorita mismo Zulay no tiene ningún puesto de política, de poder. Si ella estuviera en la Corte Suprema de Justicia, si ella estuviera en fiscalías, si ella estuviera en la Procuraduría, ahí sí te creo. Pero ahorita mismo ella es una ciudadana civil en estos momentos, ¿verdad? Entonces ella está poniendo denuncia, denuncia y denuncia. Y se las han ignorado. Allá en la Corte Suprema se las han ignorado. ¿Qué dice Diana Caballero? La leo. Quise decir que no lo hará. Mejor ya que es más de lo mismo, dice. Mi estimado Villarreal seguirá haciendo mejor trabajo que Solís, que atracó al arca de todos los panameños. Eso es cierto. Yo creo que cualquiera lo hace mejor que Solís. You Know, ¿qué pasará con Leandro Ávila en la Contraloría? Muy buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Por eso Pineda hoy no fue a la asamblea. Van por él. Él tiene inmunidad. Hugo, por favor, tocayo. Él tiene inmunidad. César Ballesteros, ¿cómo así? Pineda involucrado apenas entro. ¿Cómo así? Yo no he dicho eso. Esto lo dicen los medios. Los medios hablan de eso. Porque mira, a ver, aquí sale un comunicado. Yo estoy reaccionando a los comunicados. Mira, aquí hay un comunicado interesante. Mira este comunicado. Atención. Operación Jericó no ha terminado, ¿eh? Hay todavía algunos que están buscando. Se busca al duro de la Operación Jericó, Jorge Néstor Sánchez. $20,000 de recompensa por dar información del paradero al 505-3270, 524-2514 o el 104 de la Policía Nacional de Panamá. Usted llama para dar información. Mira, me parece que lo vi por tal lado. ¿Dónde puedo ir a reclamar la recompensa? Qué miedo. Hay mucha gente que no quiere decir nada porque sabe que $20,000, y si este hombre es un duro, un peligroso, te puede pasar algo, ¿verdad? Si lo están buscando. Bueno, no sé. Dice que no tenga miedo. La periodista esa Blanca Herrera de TVN dijo que no tenga miedo. Yo quiero ver que ella lo denuncie para ver qué va a pasar. Si ella se va a atrever a hacerlo. Que lo haga ella para ver. Mira la carita. Y aquí está el comentario. De este comentario. Mira, me voy a mover un poquito, aquí, para que veas que no soy yo. No soy yo. CAF 0984. El duro, todos sabemos quién es. Ahora quieren desviar la atención. Huele al borriguero que va a cargar con todo el peso. Todo el mundo sabe quién es el duro aquí. Mira las cizañas, ¿no? Ya me imagino ver mi foto así por no pagar mis deudas. El duro está en la asamblea. ¿Cuánto en plata? 20,000. El duro está en el congelador esperando su venta. Ah, buen chiste.
Yo pensaba que el más duro era... Como ustedes pueden ver, no lo dice el You Know, no es el You Know. El You Know está reaccionando en vivo, Estamos en vivo, esto no es una grabación, esto es en vivo. Aquí en tu canal Reacciona You Know desde Panamá, 507 en la casa. Dicen que este es el más duro buscado en estos momentos. Se llama Jorge Néstor Sánchez, alias Ameba. No, mentira, ese no es el Ameba. Me llama mucho la atención el sobrenombre de Ameba. Y en la conferencia de prensa de Mulino hoy, ¿dónde está Mulino? Mulino lo dijo sin miedo, sin pepitas en la lengua. Mulino lo dijo. Hoy lo dijo más temprano Mulinín. ¿Qué dijo Mulino? Pam, 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 pam. Aquí, tao, tao, tao. ¿Por dónde anda? Te lo dije, ¿cómo es? Aquí. Yo no conozco a este muchacho. Yo no tengo ningún odio político a Pineda, ni al que no es Pineda. Yo no odio a nadie en este país, a pesar de que me lo han hecho varios, muchos. Yo no odio a nadie en este país. Y yo no estoy usando la presidencia ni mi poder para perseguir a nadie, mucho menos en un tema tan delicado. Busquen la excusa en otro lado en la ley, pero no me vengan aquí a cargar al muerto. Que ese muchacho está preso porque está preso por andar en lo que andaba. Él y los otros compinches que agarraron. Los compinches. Mira lo que dice José Raúl Mulino. Repito, porque esto fue más temprano lo que dijo el presidente de la República. Yo no conozco a este muchacho. Yo no tengo ningún odio político a Pineda, ni al que no es Pineda. Yo no odio a nadie en este país, a pesar de que me lo han hecho varios. Se lo han hecho, sí. Yo no odio a nadie en este país. Y yo no estoy usando la presidencia ni mi poder para perseguir a nadie, mucho menos en un tema tan delicado. Busquen la excusa en otro lado en la ley, pero no me vengan aquí a cargar al muerto. Que ese muchacho está preso porque está preso por andar en lo que andaba. Él y los otros compinches que agarraron. Mira. No por mí. Yo me enteré el día de la operación. Obviamente por los informes de seguridad que recibo todos los días. Ese día supe lo que iba a pasar. Tempranito en la mañana. Yo no tengo nada que ver con eso. El procurador dijo ayer, lo escuché, que esto empezó en el año 2023. O sea que ni siquiera era presidente de la República cuando esta operación inició. Yo no tengo ningún odio contra Pineda ni contra nadie en este país. Pero el que la hace que la pague. El que la hace que la pague. Además, odiar es un sentimiento muy feo. De verdad, muy triste. Que una persona odie. Odiar es feo, la verdad. Tan sencillo como eso. Y más en estos temas, ¿no? Yo no conozco a este muchacho. No conozco a este muchacho. Yo no conozco a este muchacho, dice. No lo conozco. He conversado 2 veces con el director de IDAN. Ah, bueno, eso fue lo del IDAN. Tengo un anuncio bien importante. Yo hablé de eso ya. Ayer tuve una reunión. Anuncio también que así fue, pero ya se tocó. La Plata, está hablando de La Plata. Ah, Zulay. Vamos a buscar Zulay. Zulay tiene una aquí interesante. Zulay Rodríguez. Zulay Rodríguez Luz, por supuesto, a la cual sigo. Y el tiempo me dio la razón. Oye, Eta. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, presidente. Quisiera preguntarle su opinión sobre los resultados preliminares que estamos conociendo sobre la operación Jericó y que, bueno, implica un hijo de un diputado que, como recordaremos, usted se refirió en algún momento al diputado Pineda cuando usted era ministro de Seguridad. Se refirió de una manera bastante coloquial. Yes. Tiempo me dio la razón. Esto es un pequeño detalle de lo que está pasando en todo el país. El tiempo me dio la razón. Habrán otras operaciones Jericó, entre comillas, en otras entidades del Estado. Mucha plata sucia y mucho tránsito de droga con auspicio y beneplácito de funcionarios. Tienen que caer. Hay que hacer una cárcel. Yo lo vengo diciendo de hace rato. Hay que hacer una cárcel para 40,000 cuellos, saco y corbata. Unos dicen que Isla Coco, otros dicen que en Coiba,
no, Coiba no me la toquen, Coiba es turística y hay que hacer algo por el Parque Nacional de Coiba para que la gente pueda llegar y sea un poco más atractivo y todos podamos llegar a Coiba de forma normal, ¿verdad? Sin temor a que hayan estas bandas criminales y piratas por todos lados, ¿verdad? Porque Coiba, en sus aguas también hay bastante cosa mala pasando por ahí y tú sabes que es verdad. En fin, muchas operaciones Jericó dice que se van a hacer. Señor presidente, sí hay plata. Señor presidente, hay buco chenchen en este país. Sí hay. Lo que pasa es que esa plata la tienen metida en canecas, en caletos, detrás de paredes falsas, en sótanos, bajo tierra, en viviendas, en fincas compradas, en carros de alta gama, en bancos en Suiza, bancos en Bahamas. Presidente, la plata está, pero no está aquí, o no la tenemos nosotros, pero la plata está, presidente. No se la robaron, no se fumaron. Si no está en metal, está en bienes, está en especias, señor presidente. Usted lo sabe. Tenemos que, bueno, usted no puede ir detrás de los que roban, usted mismo lo dijo. Hay que poner la denuncia y el Ministerio Público tiene que trabajar. Hola Erika, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por estar en el live. Todos los andamiajes, no es nada más un hijo de un diputado, en todas partes. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que ese es el gran riesgo que tenemos. Señores, no se puede tolerar. Yo le he pedido a las autoridades correspondientes que actúen con firmeza en este tema. Es peligroso que el país se deje ir como se ha dejado ir por la libre en este tema. Peligroso porque esta gente son delincuentes, unos lo parecen, otros lo son y otros no lo aparecen, pero sí son. Entonces, aquí no hay cobertura para nadie ni protección para nadie. No, que va. Y el que cayó, cayó. El que cayó, cayó, dice. Por eso lo debieron haber pensado cuando se metieron en este sucio negocio. No ahora. No es momento de lamentaciones, sino de poner el pecho y afrontar la realidad. Yo no le deseo eso a nadie, a ningún panameño, sinceramente. Porque el único tránsito seguro es la muerte. Ahí no hay medias tintas. Así es. En algún momento esas cuentas se ajustan. Bueno, igual todos nos vamos a morir, pero hay unos que se van a morir primero. Y de mala manera. Injustamente también. Con las consecuencias familiares, sociales, etcétera. Y muchas veces mueres inocentes por estar ahí al lado de fulano de tal y porque fueron a matar al tipo, le metieron un pepazo al otro. Entonces yo creo que eso no conviene desde ningún punto de vista y estamos limpiando este país. ¿Qué pasó, Luis? Créanme lo que estamos haciendo un esfuerzo. ¿Qué sopa? Las estadísticas lo demuestran, las incautaciones hablan por sí solos. Ayer solamente en Tocumen fueron más de 600 kilos de cocaína. Imagínate, hoy agarraron 2 toneladas. Están trabajando. Lo que yo he dicho, y se confirma en la operación Jericó, los mochileros, eso luego diciendo que yo era ministro, que usan los carteles al mochileros para ingresar droga por Panamá. Y esa era la ruta desde entonces, ahora debe haber mucha más droga. Cruzar la selva con la mochila, creo que lo que le ponían al hombro eran 12 kilos, llegar por carretera e ingresar a esa área del país, San Miguelito, etc. Para de ahí distribuir. Sí hay narcotráfico en Panamá, no lo voy a negar. Y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Sí hay narco. Sí funcionan, César. Lo que pasa es que hay muchas que son scam, muchas aplicaciones que son scam. Y obviamente nosotros lo que queremos es sacar eso adelante. Ahora ya el destino me ha dado la razón. Así que es lo más que puedo decir. No, hay estos temas judiciales son muy reservados y que hable el procurador y los fiscales, etcétera, que expliquen. Pero ya habló el presidente y dijo que el tiempo le dio la razón. Creo que ayer han explicado bastante este asunto, que es una operación, bueno, de alto perfil, ¿no? Y vendrán otras, no se preocupen que vendrán otras. Dice el comentario, hay gente que ve muy grosero a Mulino y que Pineda es un pobre chico. Para mí,
que esos son igual como esos que quisieran que Panamá fuera comunismo total. No por tanto por el comunismo. Hay gente que es capitalista y también quiere el mundo así. Hay gente que es de la línea de la izquierda progresista en este país y quiere también que sea así. Oído, izquierda progresista, porque hay diferentes tipos de izquierda, hay diferentes tipos de socialismo. No hay uno solo, al igual que la derecha, la ultraderecha, el neoliberalismo y también el fascismo. No puedo decir esa palabra porque también hay diferentes corrientes y líneas. Hay republicanos en Estados Unidos que son ultra conservadores, otros que son de la línea un poquito más liberal, digamos. Igual en los demócratas en Estados Unidos. Igual, no todo el mundo está en una sola línea, aunque al parecer en la convención del Partido Demócrata, como al igual del Partido Republicano, todos van con Trump acá y todos van con Kamala Harris en la otra. O sea, aparentemente es así, pero no. Muchos demócratas van a votar por Trump y muchos republicanos van a votar por Kamala Harris. Como pasó igual aquí en Panamá. Mucha gente del PRD votó por Mulino y mucha gente de los de, en el caso de San Miguelito, para darle contra Zulay Rodríguez, votaron por Irma Hernández, porque no se explica de otra forma de dónde salió tanta gente. Vamos. La gente del PRD le dio la espalda a Héctor Carrasquilla, porque prefieren una menos mala que una muy mala que sí iba a tumbar cabeza allá en San Miguelito. Tú sabes que eso iba a pasar. Let's go. Guillermo Pineda de la prensa. Sí. Te ha dicho que el tiempo le ha dado la razón. El tiempo me ha dado la razón. El tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón. ¿Y qué pasó aquí con Zulay Rodríguez? Esta es para todo el pueblo panameño. Miren, señores, acaba de salir del Pleno de la Corte Suprema y aquí está la nota firmada por el órgano judicial, porque pedí información que es pública, de resoluciones públicas, donde los diputados que les archivaron el proceso porque no había prueba idónea. Y adivinen, la Corte, que le da a algunos medios información de algunos diputados rebeldes, como mi persona, aquí dice que ahora no me puede dar información porque la información de los diputados es confidencial en cuanto a la ley 6 del 2002, artículo 1, artículo 13. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa Operación Jericó de Raúl Pineda, que le cerraron el caso por narcotráfico, Vinicio Robinson por blanqueo de capitales. O sea, según Zulay Rodríguez, en la Operación Jericó, el más grande de todos es Raúl Pineda y Vinicio Robinson. Que Vinicio Robinson por blanqueo y Pineda por lo otro. O sea, según Zulay Rodríguez, esos son los más peso pesado de la Operación Jericó. Escuchando. Y otros casos donde había lesiones patrimoniales por millones de dólares, donde el Contralor había mandado los informes. Eso se lo está tapando la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿saben una cosa? Todo en este país se sabe, y muy prontamente iré a la Asamblea a llevar información muy sensitiva que involucra la tapadera que le tienen las magistradas y procesos fabricados que han hecho en contra de personas que han denunciado tanto a Vinicio Robinson como a Raúl Pineda. Estaremos informando. Gracias. Cuídate mucho, Zulay, porque hay gente incluso en el chat que desea que te den de baja. Pa' hablarte claro, Zulay. Pa' hablarte claro. Cuídate mucho, Zulay. Bueno, yo sé que tú eres una mujer que temerosa de Dios. Yo te he hecho muchos videos reacción y un par de entrevistas, Zulay. Y déjame decirte que con toda honestidad y toda sinceridad, he visto tu carácter, he visto tu fuerza, admiro tu determinación, pero no está de más decirte que te cuides mucho, porque hay gente incluso metida en este chat que te desea lo peor. ¿Ve? Que te desea lo peor y que quiere que te pase algo malo, Zulay, de verdad. Porque tú no te quedas callada, porque tú lo dijiste, tú eres diputada rebelde. Tú eres la rebelde. La oveja la vaca que no quiere dar leche. Tú eres así. Entonces, ¿qué pasa? Zulay, siempre yo lo digo,
no me está escuchando su live, probablemente de alguna forma vea a alguno que la sigue y le comparta, ¿verdad? Yo siempre he dicho, diga lo que digan, para mí te usaron como caballo de Troya para joderle la vuelta a Lombana, para joderle la vuelta a Martín Torrijos. Que acuérdense, porque parece que se nos olvida todo muy rápido, que tanto que a Lombana como Martín Torrijos, esos se corrían a fuego que iban a ganar. Y en los debates, la que le estaba dando killing era Zulay Rodríguez. Demostrado está que los debates no sirven para más nada que para patio limoso en este país. Demostrado está que por primera vez en la historia las encuestas sí funcionaron, porque la pegaron en todo. La pegaron en todo, hasta con Mayer Mirachi la pegaron. Muy bien. Por esta vez fue muy bien el tema de las encuestas. Pero en el caso de la contienda para presidente, Zulay la tenían peleando en varios frentes, el principal frente arriba en la presidencia para hacerle gron a la campaña de Lombana y Martín Torrijos, que estaban ambos representando a la línea izquierda progresista de este país, aunque Martín Torrijos es un poquito más derecha, conservadora, centro derecha, pero bueno, sí, estaba tirándose por ahí la izquierda progresista con su agenda, con sus banderas arcoíris y con todo este poco de leyes que nos querían meter como un chorizo, pero no pasó. Ganó José Raúl Mulino y va cumpliendo ya 2 meses de gobierno y está haciendo las cosas, para mí, mucho mejor de lo que yo esperaba y mucho mejor de lo que tú esperabas. Mucho mejor de lo que tú esperabas también. Por eso estás calladita, por eso estás calladito y no le das palo y no le das plomo. Y le aplaudes y le aplaudes. Hipócritas, porque hay un montón que dice que sí, que bien, que bueno, que se desvincule. En fin, tenemos que lidiar diariamente. Estamos en vivo, tenemos que lidiar con eso. Miren, aquí estamos en vivo, más de 600 personas conectadas, casi 700 personas conectadas. Muchos son PRD, muchos son de la izquierda progre woke de este país, que no sabes qué es woke, que no sabes qué es lawfare, ¿verdad? No lo sabes. Sí sabes. Y ya yo lo he explicado también. Es cierto, casi Panamá ha aguantado su ideología católica por ahorita. ¿Qué? Muchos países están en problemas con la bandera de colores. Bueno, pero por supuesto. Zulay, María Peralta, Zulay, que Jehová te proteja y guarde de los enemigos, que todo mal que te hagan caiga sobre la cabeza de tus enemigos. Palabra poderosa. Palabra poderosa de una Zulay Rodríguez indiscutible, que para mí está haciendo historia. Aquí están las votaciones, 280 votos, en donde el 60% está diciendo, 281 votos ya, que Bolo Flores lo va a hacer indiscutiblemente mejor que Gerardo Solís. Mucho mejor que Gerardo Solís. El no dice 37% y el Yapi para apoyar a You Know, para poder seguir subiendo contenido, reaccionando diferente, trayéndote cosas innovadoras en el canal al estilo You Know. 62198272 el Yapi, 10 centavos, 50 centavos, cualquier cosa que apoya a You Know, eso ayuda mucho para poder tomarme mi tecito de hierbas que son para la salud. No pienses que es otra cosa, gracias a Dios, son hierbas aromáticas muy de los chinitos, muy buenas, hierbas aromáticas. Ahí está, y tengo que enfocar ahí porque ya empiezan a decirnos que el You Know está consumiendo, que no sé qué. ¿Qué está consumiendo el You Know de qué, loco? Loco. Tienen que meter preso a Pineda y todos sus aliados. You Know, explícale a muchos que no saben lo que es Illuminati. Nick Walk, creo que sienten que les habla en japonés. Bueno, vamos a hacer rápidamente, y mira, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. En el buscador, que es tu amigo, el navegador, Google es tu amigo, úsalo, no le tengas miedo. Tú vienes acá y te paras acá y tú te pones aquí y escribes lo siguiente: significado, mira qué fácil, significado de lawfare. Hay que saber escribirlo también, lawfare, ahí está.
L-A-W-F-A-R-E. ¿Qué es loafer? Bueno, vamos a buscar el significado de loafer. Loafer. ¿Qué es el loafer significado? Vamos a ver si esto está aquí, porque a veces yo agarro la primera definición. Quizás es la más aceptada. Tocamos en aceptar. ¿Qué es el loafer? El término loafer tiene su origen entre la combinación de la palabra inglesa law, que es ley, y fair, que es warfare, que es ir a la guerra. Según el diccionario de la lengua inglesa de Oxford, designa acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o un grupo. En el ámbito de la política designa el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Eso es lo que se vive en toda campaña política en Panamá. El loafer, repito el término, uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. En traducción de buen panameño, patio limoso. El patio limoso que se hizo en los debates es loafer, desacreditación, destrucción de la imagen pública, inhabilitación de un adversario político. Mulino no participaba. ¿Y qué hacía Lombana? Loafer. Todo el tiempo, durante toda su campaña, Ricardo Lombana hizo loafer, desacreditación, persecución política en contra de X o Y candidato, destrucción de la imagen de Ricardo Martinelli y también de José Raúl Mulino, que faltando 2 días para las elecciones fue que el Tribunal Electoral junto con la Corte Suprema de Justicia se ponen de acuerdo para que el hombre corra. Loafer. El que me diga que no fue así es porque está tapando el loafer. L-A-W-F-A-R-E. Loafer. Persecución política, desacreditación, destrucción de la imagen pública, inhabilitación de un adversario político. Loafer. Eso es lo que vivió haciendo Ricardo Lombana, Martín Torrijos, Rómulo Rux, etcétera, etcétera. Incluso el traidor de Melitón Arrocha, porque es un traidor que por su culpa un partido desapareció, que es el Partido País, por su culpa, ¿verdad? El traidor, porque él es un traidor, eso es lo que es, un bailalabara en la cara de todos, se nos rió, se burló de todo Panamá, un traidor. Entonces, loafer, eso es loafer. Para entender el concepto, cuando Juno habla, haciendo un poquito de docencia para que los que hacen loafer, que se vayan del chat, porque realmente les está cayendo una piedra inmensa, de verdad. Los que hacen loafer en las redes sociales, les está cayendo tremendo meteorito en estos momentos. Listo, está bien. Pero la mayoría de mis seguidores en mi canal no son así, gracias a Dios. Y me siento muy tranquilo y felices con ellos, ¿verdad? Entonces ya respondí el término de loafer. Yo no lo quería hacer porque ahí está, el buscador está, es tu amigo. Es tu amigo el navegador. Pero hay gente que no lo sabe y que, bueno, no quiere investigar. Le da pereza mental investigar y quiere que uno le haga toda la tarea. Bueno, vamos a buscarle ahora el otro significado que se llama... Porque este es otro significado, otro significado importante. Que me han preguntado también por qué yo digo tanto wow. Significado de la palabra woke. Se escribe woke, W-O-K de kilo, E de elefante. Vamos a poner woke también, un significado. Vamos a ver, woke. ¿Qué significa woke? Vamos a ver si este es el término correcto. Porque también hay que tener en cuenta el término, ¿no? Aceptamos los cookies. Bien. Durante los últimos años se ha extendido el término woke
para referirse a una serie de valores y puntos de vista asociados a la izquierda y el progresismo, y más concretamente centrados en la defensa de las minorías étnicas y sociales, así como el feminismo woke. Sin embargo, hoy en día muchos de los que utilizan esta palabra, especialmente en redes sociales y foros de internet, lo hacen con connotación negativa, como una especie de reacción a lo que consideran que son excesos culturales de los ideales progresistas. Los progres, vamos, el grupo Vamos es progre, woke, y vamos a explicar por qué. Aunque el término woke se ha popularizado a gran escala durante la última década, lleva prácticamente un siglo empleándose en Estados Unidos. Su origen está estrechamente relacionado con las luchas sociales de los afroamericanos. Después de que esta comunidad llevase ya un tiempo utilizando con fuerza el concepto wake up, despierta o despertar, como llamamiento a reivindicar derechos, el legendario cantante y músico Lead Belly pronunció las palabras Stay Woke en 1938, tras interpretar una canción sobre unos afroamericanos que fueron falsamente acusados de maltratar a una mujer. En ese caso, el decir Stay Woke, la intención de Lead Belly era alertar, ¿verdad? Alertar a la población de color que andasen con cuidado y fuesen con los ojos bien abiertos, para así evitar que las autoridades les acusasen injustamente de cosas que no habían hecho por prejuicios racistas o acusen de manera desproporcionada con ellos, como le había sucedido a los protagonistas de la canción y como ocurría a tantas otras personas que por su color de piel. Acuérdense de Black Lives Matter. Black Lives Matter, el movimiento por George Floyd, que fue brutalmente quitado la vida de forma muy injusta. Eso es woke. Pero el exceso de eso, el exceso de querer imponer la bandera arcoíris, el exceso de meternos agendas, tú sabes a qué me refiero, a qué tipo de agenda me refiero, porque otros países sí pueden consumir combustibles fósiles y aquí en América Latina no se puede, porque nosotros estamos dañándola. Eso es un doble rasero, un doble discurso, una doble moral. Todo esto es woke, y eso es lo que venimos diciendo también en este país. Y por último, este es más completo, pero en esencia es como el exceso de sobreapoyar estos movimientos liberales woke. Eso no lo inventamos nosotros, estamos tomándolo porque eso ya llegó a Panamá hace muchos años y se ha querido ir metiendo y se trató de meter con fuerza en estas elecciones nuevamente, del que le hizo lawfare a José Raúl Mulino, que se llama Ricardo Lombana, que le hizo campaña sucia, le hizo lawfare. Así es. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Decir creemos en un hospital moderno y un grupo que diga que no, eso es woke. You know, ¿no? ¿Qué dice ahí? Bueno, me perdí por andar explicando, haciendo la clasecita acá. En fin, Zulay Rodríguez, el presidente, dijo: el tiempo me dio la razón. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, presidente. El tiempo me dio la razón sobre el tema de los investigados. Raúl Gilberto Pineda Vergara conoce los privilegios que tiene el diputado Raúl Pineda y quienes de la Corte Suprema de Justicia protegen al diputado Raúl Pineda y por qué. Vamos a ver, caso número 1, Operación Jericó, Raúl Pineda y su hijo Abraham Rico Pineda. ¿Sabías que el diario La Prensa saca a relucir una noticia en que señala que el Ministerio Público inició una investigación el 23 de junio del 2003 por la existencia de una organización criminal que manejaba una red de narcotráfico y blanqueo de capitales por mexicanos, colombianos y panameños desde Darién, Panamá y Los Santos, a quienes se mencionan a Abraham Rico Pineda,
hijo del diputado Raúl Pineda, en los cuales la DIJ realizó grabaciones telefónicas autorizadas por un juez de la causa. Pero adivinen qué, la Corte Suprema de Justicia no hizo nada porque supuestamente la prueba idónea, es decir, quedaron impunes. Esto quiere decir que si tú eres un ciudadano panameño, por la sola mención de tu nombre, por el mero señalamiento o denuncia, quedarías automáticamente preso por la mención de que has cometido narcotráfico o blanqueo de capitales. Pero aquí en este caso, donde hay grabaciones, interceptaciones telefónicas con la autorización del juez de garantía y sobre todo seguimientos, ¿adivina qué le pasó al honorable diputado Pineda y a su hijo Abraham Rico Pineda? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la Corte lo protege. Caso 56239 del 2020, investigado por el fiscal Manuel Barría por el delito de blanqueo de capitales. En este caso aparece mencionado el diputado Raúl Gilberto Pineda Vergara, su hijo Abraham Rico, el investigado en Operación Jericó y que la Corte archivó el caso, y su sobrino José de los Santos Ríos. Aquí en el expediente aparecen varias transacciones irregulares, posiblemente que se haya configurado el delito de blanqueo de capitales, pero tampoco se ha investigado ni se ha hecho la ruptura procesal de parte del Ministerio Público para elevar este caso a la Corte Suprema de Justicia. Mi pregunta y la de todos los ciudadanos panameños, ¿por qué el diputado Raúl Pineda es impune? ¿Por qué los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no lo investigan? Porque recuerden que cuando él fue presidente de la Comisión de Credenciales en el periodo 2023 hasta el 1 de julio del 2024, él mismo le cerró todos los procesos a los magistrados de la Corte y muchos de esos procesos eran considerados gravísimos. Recuerden, favor con favor se paga. Pineda, Raúl, ¿cuántas veces yo he ido a la Asamblea de Diputados y tú te me has acercado a pedir favores para un compadre tuyo que lidera una pandilla en Río Abajo para que yo autorizara, cosa que no podía autorizar y te lo dije, la introducción de un televisor a la celda de tu compadre? Eso me lo pediste tú en la Asamblea. O sea, el señor Pineda tiene un compadre detenido. Detenido, que es uno de los jefes de pandilla en calle 17 Río Abajo. ¿Dónde está Yo sé el riesgo que yo tomo, Pineda, pero yo no tengo inmunidad. Es un hombre con dos morales. Aquí está, retándome a mí a un tema que él y su partido saben perfectamente en qué está metido. Yo sé el riesgo que yo me tomo cuando yo hablo de estas cosas, pero ya está bueno de que estén rasgándose las vestiduras los mismos que andan en la trampolinería todos los días en este tema. Aquí hay lugares identificados, zonas rojas, donde es perfectamente posible que exista el interés de pandilleros, de narcotraficantes, de financiar diputados. Ojo al Cristo, nada más, ¿no? En efecto está sucediendo. Pero qué curioso que es el PRD, los únicos que se salen a rasgar las vestiduras. Yo no he oído a un miembro del Partido Panameñista, yo no he oído a un miembro del Partido Popular, yo no he oído a un miembro de Molirena, yo no he oído a un miembro del Cambio Democrático rasgarse la vestidura de esa manera. Entonces, ¿qué les parece? Definitivamente, díganme usted, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? O sea, comentarios sobre eso. ¿Me vas a decir a mí que aquí no huele algo mal? ¿Me vas a decir a mí que apenas están, como quien dice, en la puntita del iceberg? La puntita, o sea, la puntita del iceberg. La puntita del iceberg. Apenitas, apenita lo que es la puntita del iceberg. Bueno, todos en Panamá sabemos. Dice, a mí me parece que Zulay se hizo más amiga de Molino. Enhorabuena. Bueno, tienen cosas en común. Esta es una. Cada día me sorprendo más, dice Kevin Butler. Hace rato había un pudre
una pudredumbre y, claro, apadrinamiento de parte de la Corte. Vamos a ver si la Corte, qué hace la Corte al respecto de esto, Gracias a todos por el apoyo y por los likes. Más de 500 personas conectadas dándole like al video. Por favor, gracias. Eso le ayuda mucho al canal. Este es el momento donde tú tocas el botón de me gusta, like. También está la opción de unirte al canal. Beneficios. Tu nombre va a salir aquí abajito de mi foto. De mi foto no. Del primer video de mi perfil. Hugo reacciona YouKnow. Ahí sale tu rostro, tu cara. Si tocas el botón de unirte, me faltan poquitos ya para que me salga esa opción de que todos salen allí abajito. No sé, es que esa es la pregunta. Por favor, si hay alguien que conoce medianamente algo de la justicia o de las leyes, ¿a un diputado se le puede investigar sí o no? Yo sé que el diputado tiene inmunidad. Benicio Robinson tiene inmunidad. No solo Benicio Robinson. Benicio Robinson tiene inmunidad. Raúl Pineda tiene inmunidad. Y ambos están siendo mencionados por Zulay Rodríguez en la investigación de la Operación Jericó. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede investigar a un diputado? Siendo diputado, ¿se le puede investigar? Esa es una pregunta que yo me hago. Cuando mataron al man de Katy Ramos, los dominios de Egipto. Ajá. Correcto. Dice Ronald, al diputado solo lo investiga la Corte Suprema de Justicia. ¿Recuerdan el caso del tema del Darién? Ah, ok. Solo la Corte Suprema de Justicia puede investigar. Ah, pero entonces por eso es que Zulay dice lo que dice. Con razón Zulay dice lo que dice. Ah, ok, solo la Corte Suprema de Justicia puede investigar a un diputado. Con razón Zulay va directamente a la Corte Suprema porque sabe que la ley permite solamente que la Corte Suprema investigue a un diputado en funciones. Qué peligroso es tener sujetos como Pineda haciendo leyes. Mira cómo está Venezuela, esos monstruos de gente perversa gobernando el país. Jaime Ceballos, solo los magistrados pueden investigar a los diputados. Ahí me están aclarando y me están explicando. Sí se puede. La Corte Suprema le pide al presidente de la Asamblea que les levante la inmunidad. Se puede hacer, pero tiene que haber primero voluntad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y me va a decir usted a mí que la Corte Suprema no tiene los elementos suficientes para investigar a los dos honorables diputados del PRD, por decir un ejemplo. Ya que eso es lo que pregunta el pueblo. Recuerden que piden pruebas idóneas. ¡Pruebas idóneas! YouKnow. ¿Y quién investiga a Mauricio Valenzuela? Muy buena pregunta, Me imagino que te estás refiriendo al tipo este del medio ese, que pronto lo vamos a superar en suscriptores, en seguidores. Gracias, acá por lo menos en YouTube. Pronto lo vamos a superar. Déjame ver si ellos están aquí. Déjame yo miro para ver. ¿Ellos tienen página de YouTube? Ah, sí tienen. Ah, pero si en YouTube, mira. Ah, pero si en YouTube. Oye, pero si en YouTube. Este es foco. En YouTube tienen 3000 seguidores. Yo pensé que era un poco más fuerte. Ellos están fuertes en Instagram. Entiendo. Ya entendí. Ya entendí. Ya. Fin de. Pero qué ironía, la Corte investigan a los diputados y los diputados investigan a los magistrados. Eso debe de cambiar. Entonces, pero Juan, ¿cómo se puede hacer de otra forma entonces? Es una muy buena pregunta. Diputados investigan a magistrados, magistrados investigan a diputados. Eso es como piedra, papel o tijera. Deberían darle poder a un procurador. Creo que los procuradores deberían darle el poder al procurador y blindar
al fiscal, a un fiscal, ¿verdad? Deberían darle, yo creo que los procuradores deberían darle como este juego de estratego. No sé si alguno lo ha jugado, es un juego de mesa que se llama estratego. Vamos a resumirlo rápidamente. El estratego es un juego de fichas en donde, por ejemplo, el 9 es el explorador, pero el 8, que es minero, le gana al 9. El 7 el 7 le gana al 8, el 6 le gana al 7, el 5 le gana al 6, el 4 le gana al 5, el 3 le gana, ya tuviste, ¿no? El 3 como el Marshall. El 3 le gana al 4, el 2 le gana al 3, y tú vas a decir, ok, el 1 le gana al 2, sí, el 1 le gana al 2. Y tú preguntas, ¿quién le gana al 1? Porque el 1 le gana al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8 y al 9. Menos a las bombas, porque las bombas las desactiva el minero, ¿verdad? Este es un juego que se llama estratego. Yo lo juego y me gusta mucho, un juego de mesa. Qué lástima que ya los pelados no saben jugar juegos de mesa. Entonces, ¿quién es verdaderamente, verdad? ¿Quién es verdaderamente el que le puede ganar al 1? El espía. El espía, el que tiene la S, le gana al 1. Y ahí hay un balance. Porque al espía lo mata el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y la bomba. Todos matan al espía. La única función del espía en estratego, el único objetivo del espía es matar al 1. El 1 lo mata la bomba también. Tú dices bomba, buf, se acabó, y tú muestras tu bomba ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? En el juego de estratego, el espía le gana al 1. ¿Quién es el 1 en este caso? Yo digo que el 1 es un diputado. ¿Quién le puede ganar al 1? El procurador. Me gustaría que la ley cambie y que a un procurador se le dé el poder de poder investigar, aunque tenga inmunidad, a un diputado. Claro que sí. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. En el juego de mesa es un balance, es un equilibrio. Y también que el procurador pueda investigar también a la Corte Suprema. ¿Quién investiga al procurador? Buena pregunta. Creo debería haber alguien que investigue al procurador si comete algún tema ilegal. Bueno, ya entonces hay que, me explico, hay que buscar la manera. Digamos que la Corte. Pero si encuentra las pruebas. Es que esto es así. ¿Será que la Corte Suprema tiene rabo de paja? Zulay lo explicó. Zulay deben tener seguridad. Esta mujer hace tiempo viene denunciando a estos tipos y no pasaba nada. Pero vea usted, se está confirmando lo que ella decía desde hace tiempo. Es que Zulay tenía razón. No es... ¿Desde cuándo viene denunciando Zulay Rodríguez toda esta tramoya? Zulay debe cuidarse. Zulay debe protegerse. A Zulay hay que darle un puesto. Ella está demostrándolo. Y por ahí todavía hay gente tratando de hacerle loafer a Zulay. Ya tú sabes el término loafer. Ya lo voy a empezar a usar normal. Tratando de hacerle loafer a Zulay, desacreditándola, diciendo que por qué se tiró para 3 puestos. Olvídate de eso. Ella viene denunciando algo que ahora está saliendo a la luz. Gracias a que hay cambio de gobierno. Porque en el gobierno de Nito Cortizo nunca iba a pasar. Que quede bien claro, que creo que quedó bien claro. Que en el gobierno de Nito jamás iba a pasar. Bueno, este es el resumen de lo que pasó el día de hoy. Yo quería hacer un resumen diferente. Tenía rato que no hacía live. Probablemente el sábado volvamos nuevamente en la noche con lo que haya pasado, con el resumen semanal, eso sí. El sábado puedo venir como a las 9 de la noche por ahí, el prime time, para el resumen semanal, lo que viene siendo el resumen semanal el día sábado. Vamos a ver, yo lo estaré anunciando en mis videos a partir de entre ahora o mañana. Y sí, es verdad, ya Mesina había denunciado a Pineda y lo pelaron, dice Raúl González. Albert Russell, te felicito por mantenernos informados. Gracias a ti por estar en el live. Y gracias a todas las personas que llegaron a estar en un momento por arriba de las 700 personas. De verdad, muchísimas gracias por haber estado en este live, donde hicimos un resumen de lo que hizo el juego. Vamos a tratar de hacer resumen todos los jueves, porque hay muchas cosas que pasan los jueves. Vamos a hacer el en vivo de la mañana y el en vivo de la noche los jueves.
y también los sábados. Si sale algo más en la semana, metemos otro día ahí. Pero sí, vamos a tratar de hacerlo así, de que los jueves en la noche tenemos una cita y que los sábados también. Vamos a tratar de que sea de esa forma. Gracias a todos por estar en este video. Habían casos de magistrados que los diputados dejaron sin investigarlos. Ahora ellos le retribuyen a favor a los legisladores. Saludos. Gracias a todos. Mucha más audiencia que la gaviota. No busco competir con ellos. Trato de hacer la noticia diferente, porque los otros medios te dicen la noticia de la misma manera. Y aquí en tu canal YouKnow, tú eres el principal protagonista. Nos vemos hasta el próximo video. YouKnow. ¡Pra!